Pues muy buenas a todos. Aquí estamos en el Correo de Andalucía, en este tercer programa de Hablando Claro. Hablando Claro. Hemos tenido a dos personajes en estos dos primeros programas que han sido, bueno, un torbellino. En primer lugar, don Alejandro Rojas Marcos con José Luis de Villar. En el segundo, con Asun Soriano, la CEO de Atrevia, que habló tan claro de paridad, de igualdad de mujeres. Y miren ustedes a quién tenemos hoy. Nada más y nada menos que a don José Manuel García Margallo. Don José Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Y estamos aquí no solamente para hablar claro, sino también para que vean ustedes y lean, editado por una editorial andaluza, Almuzara, España en su laberinto. Un libro que es de obligada lectura para todos aquellos que nos sintamos un poquito con la añoranza del espíritu del 78, ¿no? Ese espíritu que ahora está tanto en entredicho, ¿no? Además, un libro escrito José Manuel con Fernando Eguidazu y en el que queréis hacer frente, por así decirlo, al desafío al que hoy se enfrenta nuestra Constitución, nuestro país y nuestro modelo de convivencia, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Déjame antes que nada decir que Fernando Guillazu es compañero mío desde que tenemos 17 años, en que estudiamos Derecho y Económicas en la Universidad de Deusto, y ha sido consejero ejecutivo del Banco de España hasta hace una semana, lo cual le ha permitido tener una visión muy completa de la situación económica de Europa y de la situación económica de España. Y en segundo lugar, tiene una característica que tú que tienes vocación por la enseñanza, es extraordinariamente curiosa. Tiene un libro que se llama Historia de la novela popular española de 1850 al año 2000, que se escribió sobre una base de datos de nada menos que 50.000 novelas populares en toda esa época histórica que es la que vemos en España en su laberinto. Efectivamente, respondiendo, entrando en la pregunta. Acabo de colgar ahora una entrevista que he tenido con TV3, en que estaban dos representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, Teresa Cunillera, el PSC, y por si faltaba alguno, Pablo Iglesias, que es el que está intentando amalgamar a Esquerra Republicana y Bildu para hacer una masa crítica que le permita presionar y condicionar a Yolanda Díaz. Aquí ya estamos en Juego de Tronos. Que es lo Sí, no, ya queda poco de más. Sí. Bueno, entonces, la tesis del libro es que las crisis que España ha tenido, como cualquier otro país, cualquier persona, cualquier familia, se han solucionado bien cuando la dirección de la cosa pública se ha encomendado a partidos de centro, uno de centro derecha y uno de centro izquierda, que han sido capaces de aplicar tres reglas fundamentales. La primera es la ley, el respeto a la ley, que es exactamente lo contrario de lo que hicieron los separatistas catalanes en los golpes de Estado que dieron en 2014 y en 2017, cuando intentaron subvertir radicalmente la Constitución española por un procedimiento no establecido en la Constitución, hacerlo por ellos mismos sin contar con todos los demás que formamos parte de la comunidad nacional. La segunda, que es muy importante, el método. El método de la transición y también el de la restauración borbónica de Cánovas y Sagasta fue el consenso. Hacerse concesiones recíprocas para resolver los grandes problemas de la nación. Y la tercera regla es la prudencia, no poner encima de la mesa aquellas cuestiones que dividen más que una. El ejemplo paradigmático sería la ley de memoria histórica. Todos estábamos de acuerdo en que había que ayudar a las personas cuyos familiares habían sufrido en la guerra civil, fundamentalmente los del bando republicano, y que había que condenar sin paliativos lo que fue una dictadura como fue la dictadura de Franco. Eso ya se hizo. Hicimos dos amnistías, se aprobó una ley que permitía, que ayudaba económicamente a la gente a recuperar los restos de sus seres queridos, y gobernando Aznar, 2002, hubo una condena por unanimidad del franquismo. Eso estaba hecho. ¿Por qué han sacado la memoria histórica? Bueno, para dividir a España en dos, o sea, para presentar la imagen de las dos Españas. Es decir, todo lo que no es corte de Pedro Sánchez se entiende que está en el fascismo irredento, y claro, así no hay posibilidad de ningún acuerdo.
Y la segunda parte del libro dice, mire ustedes que los problemas que tiene España ahora son de tal gravedad que ningún bloque, ninguno de los dos bloques, podría resolverlo por sí solo. Tenemos un problema institucional. Aquí Ahí está, esa era una de las preguntas además, José Manuel, que esa segunda transición a la que usted nos hace gala, además lo dice perfectamente el libro, hace falta una segunda transición recordando lo que hicimos, porque usted fue protagonista en primera mano, sentado en la mesa con los grandes actores de la transición española, modelo para muchos países de Europa y no y de de Europa América, y de y de América América. Latina. Exactamente, a todos aquellos que pasaron de las dictaduras militares, etcétera, etcétera, a una democracia, bueno, que ahora están también un poquito puestas en entredicho, por desgracia también, fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad actual global. Mm, esa segunda transición, con los bloques tan marcados, ¿usted ve solución? Porque usted está dentro del Partido Popular, conoce perfectamente a Alberto Núñez Feijóo. ¿Usted ve en Núñez Feijóo a esa persona capaz de liderar ese bloque de centro-derecha y ve en el Partido Socialista a alguien líder que sea capaz de sentarse a la mesa y decir, señores, vamos a ponernos de acuerdo, el centro, la moderación, los grandes acuerdos de Estado es lo que nos ha llevado históricamente a ser una gran nación? Mire, empezando por la segunda parte, por la segunda pata de la mesa, el Partido Socialista Obrero Español. Yo estoy convencido que eso con Sánchez no es posible. Entonces, ¿con quién? Ese es el tema. Es decir, yo creo que aquí el Partido Socialista Obrero Español ha hecho tres cosas. La primera es convertirse en un partido vertical, en un partido minarete, no en un partido cúpula, en donde hay un César y el resto obedecen. En segundo lugar, en convertirse en un partido radical. Antes era un partido socialdemócrata que se caracterizaba por insistir en la regulación del mercado. Hemos visto lo que ahora ha pasado en Silicon Valley, en buscar un equilibrio entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas del capital, en extender los servicios sociales, educación, sanidad, y en redistribuir la renta y la riqueza a través del ingreso y gasto. Eso era un partido socialdemócrata. Rodríguez Zapatero coge un camino distinto, lo cambia a un partido radical. Concebido, diseñado o vocacionado para liderar aquellos colectivos, identidad, que así han sido desconocidos y vilipendiados a lo largo de la historia. Eso explica el feminismo radical, cuyas peleas estamos viendo ahora, hasta dónde están llegando. Basta ver los anuncios del Ministerio de Igualdad para saber el disparate en el que estamos. El cambio climático como dogma, lo cual ha llevado, por ejemplo, a desestimar la energía nuclear o el gas como energías que ayudan a la transición sin parar la economía, a favorecer las religiones minoritarias y a vituperar a la religión mayoritaria. Eso fue la Alianza por Civilizaciones, y sobre todo lo que es más importante, y usted está con Alejandro Rojas Marcos ahora, un pacto étnico con los separatismos históricos, en virtud del cual el Partido Socialista Obrero Español ayuda a gobernar a los partidos claramente separatistas en sus territorios históricos, y todos los separatistas, por mucho que allí se peleen, apoyan a Sánchez en Madrid. Y eso es donde estamos. Y eso, si el gobierno actual vuelve a revalidar, y no puede revalidar si no es con Unidas Podemos y con todas estas fuerzas, nos encontraremos con, lo verá usted, con referéndum espero que no lo vea, porque no gane. No, esperemos que no. Vamos, que no. Con referéndum de secesión, que ellos dicen que no son jurídicamente vinculantes, y es verdad, no pueden serlo, porque la Constitución no lo permite, pero sí serán políticamente vinculantes y crearían una conmoción tremenda. Ese es el cambio de la España que usted y yo conocemos, que es la de la Constitución, una España que reconoce la unidad de la nación, pero reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones. Un modelo en que nosotros hemos apostado por el Estado autonómico, las constituciones apuestan por un modelo cuasi confederal, en que los vínculos entre las distintas comunidades autónomas sean muy tenues y el impacto o la influencia de la comunidad nacional, de la administración central, sea la mínima posible, y con una economía muy intervenida. Ellos ya han visto que creen
que aquí todo se arregla con el boletín oficial del Estado, que suben las hipotecas, pues prohibimos que suban los tipos de interés, que hay un problema de vivienda, pues en vez de construir viviendas sociales, decimos, pues topamos los alquileres, con lo cual cada vez habrá menos viviendas dedicadas al alquiler, que hay un problema de alimentación, en vez de bajar los impuestos para acomodarnos a la inflación, pues quieren establecer una especie de racionamiento. Todo eso es lo que quieren cambiar. No lo pueden hacer dentro de la Constitución. Tampoco pueden cambiar la Constitución porque no tienen las mayorías. ¿Y qué están haciendo? Y eso es la tesis del libro. Están dinamitando la democracia liberal y el Estado de Derecho. Si usted ve el historial de este gobierno, el procedimiento legislativo lo han prostituido hasta límites insospechados para silenciar al Parlamento. Hay uso y abuso del decreto ley. Las pensiones, que es un tema capital, lo quieren hacer por decreto ley. Acuden a las proposiciones de ley, que para que nuestros lectores lo entiendan, quien lo propone no es el gobierno, es un grupo parlamentario. ¿Para qué? Para saltarse los informes consultivos del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, que evitarían errores como, que evitan o han intentado evitar errores como el sí es sí. Y de hecho usted lo dice en el libro, ¿no? Don José Manuel, lo dice usted, que lo dice perfectamente, ¿no? Que para a lo que hay que llegar a un acuerdo precisamente es a eso, ¿no? A evitar, a despolitizar instituciones como el Tribunal Supremo, el Tribunal Eso ya es la Constitucional. ocupación máxima. Esa es otra parte. Hay prostitución, procedimiento legislativo y ocupación con K de todas las instituciones. Que por primera vez tenemos que el presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional pertenecen al mismo partido. Eso no era el espíritu de la transición. Se quería un equilibrio entre las grandes fuerzas políticas. Pues ya decía, lo acto en el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y estamos en vías de vaciar, insisto, lo que es una democracia liberal y una democracia parlamentaria y sustituirla por un régimen autocrático. ¿Alguien entiende que la postura tradicional sobre el Sáhara español, que ha sido mantenido por todos los gobiernos, la cambiase Pedro Sánchez sin discutirlo en Consejo de Ministros, algo a lo que no se atrevió ni siquiera Franco, sin llevarla a las Cortes, sin informar a la oposición? Es decir, estamos en una situación muy complicada y esto en la historia ya lo hemos visto. Es decir, es que el primer personaje que dinamita, que pudre la democracia desde dentro, hasta que llega un momento en que ya la puede barrer de un golpe de mano, fue Mussolini. Mussolini estuvo gobernando del 22 a 1925 con un parlamento en que no tenía mayoría, con partidos políticos, con sindicatos, etcétera. Cuando se encuentra con un aprieto, que es el asesinato de Matteotti, basta, insisto, un soplo para que la democracia parlamentaria desaparece, pero en 3 años estuvo haciendo lo mismo que están haciendo aquí, es decir, una avalancha de decretos leyes. Sin embargo, don José Manuel, en todo este proceso de, por así decirlo, con una minoría, gobernando en minoría, con grupos parlamentarios, hablamos de que en 40 años de democracia que llevamos, más, ¿no? Desde el año 75 yo creo que, bueno, vamos a contar desde el 78, aunque desde el 75 yo no estaba en el mundo, pero sí, ya se olían aires de libertad, ¿no? Vamos a tomar de punto de partida el año 78 como el inicio, por así decirlo, ¿no, don José Manuel, de nuestra libertad más absoluta, ¿no? Ese consenso de la Constitución. Ni Partido Socialista ni Partido Popular han conseguido cerrar, por así decirlo, que, por ejemplo, los jueces elijan los jueces, que se eviten, por ejemplo, como ocurre en otros países europeos, que los partidos minoritarios con claro carácter secesionista puedan tener representación parlamentaria. Ayer vimos en el Congreso de los Diputados cómo un miembro de la CUP, que no son más que antisistemas, hablaba en catalán y tuvo que ser expulsado del hemiciclo. Estamos viendo situaciones muy complejas en las que un solo diputado de una sola provincia puede cambiar totalmente. Bueno, es nuestro sistema, pero en 40 años nadie ha sabido cerrar. Y sin embargo, algo que se critica, en el libro, ¿no? El fin del bipartidismo, con la aparición de Ciudadanos y de Podemos, sobre todo, por así decirlo, que bueno. Y de Vox, y de Vox. Y de Vox, exactamente, porque al final encontramos también Vox, que es una decisión natural que está también ocurriendo en otros países de Europa, en la derecha española, ¿no? En la derecha más conservadora. ¿Por qué no se llegó a cerrar todo esto? ¿A qué se debió? Vamos a ver. Usted ha estado en Cancillería, usted ha estado de ministro, Sí. ha estado dentro sentado con presidentes del gobierno, con presidentes de otros países. Usted trabaja en Bruselas, entre otros muchos sitios, conoce perfectamente la Unión Europea.
y después viaja y sabe perfectamente que ni Hungría es tan mala como la pintan, ni Polonia es tan mala como la pintan, y muchas veces nos falta hacer, no sé, o es que nosotros, le digo, no son tan malas como, o es que nosotros somos, tiene el gobierno ese cartel de mira qué malos son ellos, nosotros somos los buenos. O Vamos a sea, ver, nos estamos convirtiendo en Hungría y en Polonia, por así decirlo. vamos por partes. Es decir, lo que se hizo en la transición fue un éxito que nos ha permitido convivir Eso está durante claro. años. Eso está claro. Y la gente se olvida, porque usted efectivamente no estaba en el mundo, de que aquello no fue nada fácil. La situación actual es mucho más fácil de arreglar. Mire, en aquel momento, cuando yo fui diputado constituyente, desde el punto de vista político en España no había absolutamente nada. Había unas cortes con unos procuradores nombrados a dedo y la segunda cámara, lo que hoy es el Senado, era el Consejo Nacional del Movimiento, del Partido Único. No había sindicatos, no había organizaciones profesionales, no había libertad de prensa, no había libertad de asociación, no había nada. Y desde el punto de vista económico, y ahora estamos en una situación muy parecida después de la guerra de Ucrania, aquella situación era mucho peor que esta. Aquí en España aborda la transición, es una desgracia nuestra, cuando vino la República había la resaca de la crisis del 29, aquí estaba la resaca del 73. Mire, comparación entre lo que pasa ahora y lo que pasó entonces. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 77, el petróleo se había multiplicado por 12, ahora solo por 2. La inflación estaba en un 25%, ahora está en 6-7% en la Unión Europea. Los tipos de interés estaban en un 19-20%, ahora están en un 3 o un 4%. Y Estados Unidos tuvo 3 recesiones entre el 79 y el 80. Y por si faltaba poco en un país tan pobre como el nuestro, con un desempleo tan alto, empezaron a venir emigrantes que eran expulsados de los países a donde habían ido porque también las estaban pasando moradas. Una situación política peor y una situación económica peor. Y salimos adelante. Y si quiere usted una comparación histórica, porque eso es el libro. La República Española, la Segunda República, que tanto mitifican tanto Zapatero como Sánchez, etcétera, con la ley de memoria histórica. La República duró 5 años, exactamente igual que el gobierno de Suárez. En 5 años la República tuvo 6 golpes de Estado, acabó en una guerra civil y una dictadura. ¿Sabe usted por qué? Porque empezó siendo una república de la mitad de España contra la otra mitad. Azaña, el primer ministro, dijo: la república será de izquierdas o no será. Si la derecha no podía gobernar, y lo vimos en la Revolución de Octubre, no se sentía identificada. Jiménez de Asúa, que fue el presidente de la Comisión Constitucional, un gran jurista, también dijo: la Constitución es de izquierdas. La Constitución nuestra fue exactamente lo contrario, fue la Constitución del consenso, fue la Constitución de todos y para todos, fue votada con una gran unanimidad. ¿Qué ha ido mal? Sí, ¿por qué? Porque se ha producido la fragmentación de los dos grandes partidos y se ha producido la radicalización, porque cuando el panorama está fragmentado, aquellos que están en los extremos traccionan, tiran y arrastran a los partidos a posiciones absurdas. ¿Usted cree que es normal lo de la ley de sí es sí, la ley de trans, la ley de memoria histórica, etcétera? ¿Han resuelto algún problema ahora? No. Están presumiendo de que han resuelto el tema de las pensiones. No es verdad. En las pensiones nos prometieron que no era necesario ajustar nada porque el sistema era sostenible. Cuando aquello se demostró que era falso, montaron un mecanismo que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, que grababa los sueldos que no forman parte de la base de cotización. Dijeron que eso estaba arreglado, ahora lo han multiplicado por 2. Pero dijeron que iban a subir solo las cotizaciones más altas, no las más bajas, para no destruir empleo. Han subido todas. Y es más, han dicho que dentro de 3 años habrá que revisar todo porque son perfectamente conscientes de lo que han hecho es un parche. Entonces, a lo que yo quería decir lo que yo quería decir en este caso es que hace falta consenso, evidentemente, Claro. y no hay voluntad, ¿no? No existe voluntad ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, yo estoy convencido de que Alberto Núñez Feijóo es un hombre de consenso. Es un hombre que está dentro del Partido Popular en la posición más próxima. Está como yo, en el extremo centro. Yo digo que soy un político de extremo Pero centro. claro, va a tener que gobernar, si no dan los números, como parece ser que no, vas a tener que gobernar con
usted lo deja más o menos claro en el libro, yo me lo he leído completamente, deja usted claro que lo mejor es un pacto de los dos grandes partidos para volver al espíritu del 78, evidentemente, con la Constitución nuestra. ¿Y usted cree que Alberto Núñez Feijóo, desde la posición del Partido Popular, es la persona idónea? Un perfil moderado, centrado, similar al que tenemos Autonomista, estadista, un perfil muy similar. autonomista, cosa que no es Sí, Vox. y, parece ser que no tiene mucha intención de gobernar con Vox, pero los números son los números. Y Vamos a parece ver. ser que el Partido Popular o gobierna con Vox o no gobierna con nadie, o tiene que gobernar en mayoría prácticamente absoluta. Imagínense que llega el momento, se sientan ustedes en la mesa. Ya estamos viendo lo que está pasando en Castilla y León. Pero también tenemos el ejemplo de Andalucía, en la que vivo, cotizo y pago mis impuestos y disfruto del estado del bienestar. Vimos cómo se fue capaz de no gobernar con Vox, llegando a acuerdos puntuales. ¿Ese es el camino? El camino de Núñez Vamos a Feijóo, ver. evidentemente una mayoría absoluta es una mayoría absoluta. O el camino es Juanma Moreno intentando llegar a acuerdos puntuales, o por ejemplo, como ocurrió hace unos días, firmando un pacto social con todos los sindicatos mayoritarios de izquierda para blindar el estado de bienestar en Andalucía. Vamos a ver. O es la mezcla de los dos. Es la mezcla. No, es Juanma Moreno Plus. Es 2.0. Vamos a ver, yo creo que si el Partido Popular logra hacer gobierno con la abstención de Vox, preferiblemente fuera del gobierno, en el Partido Socialista se produce una conmoción. Es decir, Pedro Sánchez desaparece y el Partido Socialista tiene que reinventarse, volver a ser lo que fue. Primero un partido español, no un partido en connivencia con los partidos separatistas y aprobándose hacia una España plurinacional y confederal, que sería perfectamente capaz de negociar con Alberto Núñez Feijóo. Ese sería el modelo ideal. Aquí el obstáculo tradicional, en el libro hablamos del obstáculo tradicional, cualquiera Isabel II. Se intentó todo hasta que decir, mira, el problema es Isabel II, y eso fue la Revolución Exactamente. Gloriosa. Aquí el problema es Sánchez. Pero bueno, parece ser que se va, ¿no? Dicen vamos, aquí me baso en rumorología, que la OTAN le tiene preparado un buen puestecito. Mire, yo si es la OTAN me parece muy bien, y si no, yo que soy democristiano rezaré porque le hagan cardenal del Sacro Colegio Cardenalicio. El problema es que deje la Moncloa, porque realmente ha sido un personaje. Zapatero, Rodríguez Zapatero fue el que empezó todo esto, ¿eh? En el libro yo subrayo Sí, mucho una fecha que es 2003, el pacto de Tinel. sí, señor. Rodríguez Zapatero hace dos cosas: Lo hizo usted aquí. a los comunistas de Iniciativa y a los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, que iba a aceptar cualquier estatuto que viniese de Cataluña. Aquello fue un bodrio que medio se arregló en el Tribunal Constitucional. Y segunda, que nunca más iba a hablar con el Partido Popular, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, de ningún otro tema. Eso es la ruptura de puentes, que es lo que aprueba a la radicalización. Sánchez tuvo la posibilidad de gobernar con Ciudadanos, no le gustaba, y prefirió gobernar con Unidas Podemos, con Esquerra, con Bildu, etc. Entonces, Sánchez tiene que desaparecer. Una vez que desaparezca, el Partido Popular, si los problemas que tenemos encima de la mesa los conocemos usted y yo. Es decir, es que en temas económicos, se lo he dicho antes, me parece, o no sé si es en la entrevista anterior, ya en este lío no me acuerdo. Ya son varias. España lleva sin crecer desde el año 2005 en términos de renta per cápita. Es decir, hemos Eso lo perdido. noto yo, ¿eh? Día a día, en mi sueldo No, no, mensualmente. Yo lo noto. eso es un dato. Me sube el sueldo, pero me No, cuesta no, más llegar a renta per final de cápita, mes. exacto. Renta per cápita es así. Y luego hay otro índice, que es el índice de malestar de un economista muy conocido que se llama Okun, que suma de inflación y desempleo. Tenemos el índice de malestar más alto de la Unión Europea. Y desde 2018, desde que está Sánchez en Moncloa, ha aumentado un 44%. A esta velocidad estamos perdiendo, estábamos en el puesto número 12 cuando llegó Aznar al gobierno, ahora estamos en el puesto número 15 y perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque nos estamos retrasando en todo. Es que cuando hablan de que han arreglado el mercado laboral, oiga, ¿a usted le parece bien que el paro juvenil esté en un 29,6%? Y que un joven no pueda salir de su casa hasta cerca de los 30 años
porque no encuentra empleo o cuando lo encuentra es un empleo precario y mal pagado. O público. Sí, o público. ¿O a usted le parece bien que en productividad no avancemos absolutamente nada? El motor de la economía es la productividad y por tanto los O en el salarios. déficit tecnológico, ¿no, don José Manuel? Que Claro, usted dice que estamos por detrás. Bueno, son datos de Eurostat, y no lo dice usted. Usted educación, lo remarca en el libro. Usted lo remarca en el libro que educación y estamos formación. 40 puntos porcentuales por debajo de Alemania. Y en inversión en PIB Eso. estamos prácticamente en la empresa pública casi un 27%, pero es que en la empresa privada más de un 54% por detrás de la media de la Unión Europea. Eso es, eso es. Pero, y ahora yo le digo, don José Manuel, con el corazón en la mano, ¿no pudo Rajoy en su etapa como presidente haber enmendado todo este problema que ya veníamos arrastrando desde 2005? Evidentemente le toca vivir una etapa económica dura, con No, la no, famosa es que la double etapa, dip recession. Sí, estamos de acuerdo, con esa doble caída. Pero tampoco se echaron los cimientos necesarios para construir pilares fuertes. ¿Qué pasó en el gobierno de Rajoy? Usted vamos estaba a ver. dentro. ¿Qué pasó? Yo le digo una cosa, las cifras cantan. Cuando se muere Franco hay 12 millones de españoles trabajando. Cuando se va Felipe González en 96 hay 12 millones de españoles trabajando. Aznar en 8 años, con un proceso de modernización, liberalización de la economía española, pasa a 19 millones. De 12 a 19, que es donde estamos ahora después de estas crisis. El gobierno de Rajoy se encuentra en una tormenta perfecta. Es que el gobierno de Rodríguez Zapatero está literalmente en quiebra y España está día a día al borde del rescate. El rescate es entregar las llaves de la casa para que nos administren otros. Los resultados los vimos en Grecia, en Irlanda, en Chipre y en Portugal. Reducción de los salarios públicos, reducción de las pensiones, recortes enormes. Y hubo que hacer un esfuerzo gigantesco. Mira, para darle una cifra, yo era ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Cuando yo entré en el primer Consejo de Ministros, me anunció que mi presupuesto de cooperación, que es el arma más poderosa que tenemos en diplomacia, se había quedado en el 25%. Una reducción del 75% en 24 horas. Y así en todo. Sin embargo, logramos salir sin rescate y empezamos a crecer a una enorme velocidad y vamos a una velocidad de crucero muy buena hasta que esto se interrumpe. En materia económica, yo esto mire y compare lo que han hecho los partidos socialistas cuando han gobernado y mire lo que hemos hecho nosotros. Y ahora el segundo gran ejemplo, que lo va a ver usted en campaña electoral, es que nosotros gobernamos para los bancos y la izquierda gobierna para las personas vulnerables. En el rescate financiero no hubo un solo euro para los bancos, ni uno. Todo se destinó a cajas de ahorro que eran instituciones públicas, ahora que les gusta tanto comparar lo público que no. Sí, controlada además por políticos, que fue quizás Claro. uno de los grandes problemas. Y segundo, el gran recorte fue el 10 de mayo de 2011, que obligó El a Zapatero a 5% anunciar que no menos en iba a ser funcionariado. candidato. Baja los sueldos de los funcionarios, quita las pensiones, las vacaciones, congela las pensiones, quita el cheque bebé, los gastos de dependencia, etcétera. Eso fue el gran recorte. Nosotros, las pensiones no sufrieron absolutamente nada. Y los funcionarios hubo que hacer algún ajuste, pero no se congelaron. No, en términos económicos, la comparación entre el Partido Socialista y el Partido Sí, pero ellos pueden Popular, decir, don José, pueden decir, pero claro, nosotros hemos subido el sueldo, y tiene razón, el sueldo mínimo, el ingreso mínimo vital, las pensiones, los permisos para la... oiga, lo han subido más o menos que ha subido la inflación. Bueno, lo han subido. Lo han subido más o menos que la inflación, porque eso es el poder adquisitivo. No, claro, sí, pero lo han subido. Ahora le puede decir, pero es que usted no lo subió apenas. No, perdón, no bajaron nunca, subieron. Exactamente. Subieron por encima de la inflación. El poder adquisitivo se ganó. Aquí se ha perdido poder adquisitivo. A usted le pueden subir un 8%, pero si la inflación ha subido el 12%, está usted perdiendo dinero. Un Y si 8% no además, me ha subido el sueldo. el Se lo puedo y asegurar. si además el impuesto sobre la renta le casca a usted sin hablar de la inflación, pues todavía estamos peor. No, mire usted, se lo he dicho antes, el índice de malestar social no engaña.
es algo que no hacemos nosotros, son los organismos internacionales y el riesgo de pobreza ha aumentado. No estamos bien, no estamos bien. No, eso es evidente, eso es evidente. ¿Qué cree usted que habría que hacer? ¿No están hablando de un pacto de rentas? ¿Qué es el pacto de rentas? Lo que hicimos en los acuerdos de la Moncloa. ¿Se puede hacer un pacto de rentas sin contar con los dos partidos, con los empresarios y con los sindicatos? Pues obviamente no se puede hacer. No, os tenéis que sentar a la mesa, evidentemente. Claro. Oiga, ¿qué le pasa a Andalucía? Porque te llevamos arrastrando la ley de financiación autonómica, la financiación autonómica tenía que haber arreglado en 2014. ¿Usted cree que eso es posible sin un acuerdo entre los grandes partidos? Mire usted, le voy a dar una frase que puede ser el titular. Juncker, que era el presidente de la Comisión, siempre decía, sabemos lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer. El pacto de la Moncloa fue un esfuerzo solidario de repartir riesgos, de arrimar todos el hombro y de ser todos responsables de lo que estábamos haciendo. Y eso es un ejemplo a la ciudadanía que hay que repetir. Las dos últimas preguntas, don José Manuel, porque sé que está bastante liado y rápidas, muy telegráficas. En primer lugar, hemos estado hablando perfectamente y ampliamente de la necesidad de volver a ese espíritu del 78 y dice claramente que Sánchez no es la persona en el Partido Socialista para sentarse en la mesa. Usted cree y aboga por Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, como líder del centro derecha. ¿A quién ve ahora mismo actualmente en el Partido Socialista para poder sentarse en la misma mesa? Es decir, reconstruyamos España, volvamos a ser referentes en muchos aspectos. Tomemos el ejemplo de otros grandes pactos de gobierno, como ya pasó en Alemania, cuando Merkel en coalición gobernaba y con... Ahora, También, sí, además están también con los liberales, están ahí... los verdes, los liberales y los socialdemócratas. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos creen en Alemania. Lo primero. Lo primero. Todos creen en Europa. Lo segundo. Todos creen en la alianza transatlántica. Todos creen en la economía de mercado. Y todos creen en la compensación social de atender a los vulnerables. Y cuando todos coinciden con eso, pues hace un gran pacto. Es muy fácil hacer un pacto. ¿Y quién está no se coincide en nada? Evidentemente. ¿Y quién ve usted ahora mismo en la fila? Usted mira la bancada del hemiciclo del Partido Socialista y dice, esa persona. Yo no lo sé, pero saldrá. Es decir, que la naturaleza tiene horror al vacío y si se produce la salida de Sánchez, que va a ser una salida estrepitosa y provocada por sus propios correligionarios que están espantados de la deriva del Partido Socialista y creen que le puede pasarlo al Partido Socialista francés. El Partido Socialista francés es que se quedó en el 1,7% del voto y era el partido de Mitterrand y el partido de Hollande. Sí, sí. Y en Italia el Partido Socialista desapareció. Es Desapareció. el Partido Demócrata que ha ido completamente a la izquierda, está peleando con 5 estrellas. Es decir, ese es el gran problema. Es que, perdóneme que le diga, Francia. En Francia, ¿quién es el primer partido ahora? Le Pen, la extrema derecha. Y el segundo, Mélenchon, la extrema izquierda. ¿Quién es el primer partido ahora en Italia? Fratelli, extrema derecha. ¿Quién está en el otro lado? La extrema izquierda. Cuando los extremos devoran, hacen desaparecer al centro, ya lo decía el presidente Azaña, lo digo en el libro, que cuando eso se produce, se agosta lo que él llamaba el arroyuelo liberal. Ahora que usted habla de Azaña, mire usted lo que tengo aquí. Este libro es Dos visiones de España. Este libro que tiene ya bastantes años. He tenido que acudir a él en muchos de los capítulos de su libro porque aquí están los debates que Azaña y Ortega y Gasset en la Segunda Sobre el República. Estatuto de Cataluña, sí señor. Bueno, exactamente, la cuestión catalana. Entonces, Uno no ve la conllevanza. ¿Se acuerda? Creo que son dos libros que habría que leer uno al lado del otro para entender mucho mejor a los que no nacimos antes del 78. Una última pregunta y ya nos marchamos, don José Manuel. ¿Tiene España, sabemos como usted dice, además repite la frase de Zabalita, que cuando se jodió España, yo le digo, no lo dice Zabalita, lo dice Ezequiel García, humilde trabajador, profesor y periodista del Correo de Andalucía. ¿Cuándo se arreglará España? ¿Cuándo se enmendará la jodienda? Pues cuando recuperemos la fórmula que nos dio el éxito. Primero, el amor a España. Es decir, si no tienes una idea de España, si lo que quieres es romper España, pues hay en el libro una cita de la Veu de Cataluña, antes de que perdiésemos Cuba,
en que dice España es un barco que se hunde irremediablemente. Y Exactamente. los pueblos que quieran evitar el hundimiento tienen que cortar amarras. Es exactamente lo contrario. Eso es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Es decir, recuperar la idea de España como empresa común. Y a partir de ahí volver a los grandes consensos entre los grandes partidos para resolver los grandes problemas que tenemos y enfrentar el siglo XXI después de una segunda transición. La primera salió muy bien, usted nació en el 78, pero... No, yo nací en el 85, fíjese usted. Bueno, fíjese pues mire usted lo que era la España del 77-79, incluso en términos económicos. La España con las señoras vestidas de negro, con los emigrantes volviendo a buscar un puesto de trabajo que no había, etcétera. Y somos un gran país. Y cuando nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a la tarea, entonces ahí sí que le robo el eslogan a Podemos. Sí se puede, claro que se puede. Un gran país puede hacerlo. Lo hemos hecho en circunstancias más difíciles. ¿Por qué no lo vamos a hacer ahora? Pues miremos hacia el futuro con optimismo, confiemos en que de las urnas salga pues un resultado que ayude a sentarnos de nuevo, a centrarnos de nuevo. Y recuerden, España en su laberinto, de Almuzara, del buen amigo Manuel Pimentel, que está ahí haciendo una labor brutal con todo estos libros tan buenos de historia, de política, de actualidad. Don José Manuel, ha sido un placer conocerle y hablar con usted. Me llevaría toda la mañana hablando con usted de historia, de política, porque es una Pues gran lo hacemos pasión. cuando quiera. Yo voy a ir a Sevilla en esta vía loca que tengo, me parece que es el día 30 o el día 31. Que hay O una sea, casi en conferencia. Semana Santa. ¿Va usted a disfrutar de la Semana Santa sevillana? Sí, hombre, yo creo que hemos elegido la fecha oportuna para... Pues creo que un café entra, ¿eh? Y le invito yo, Quedamos. ¿eh? Le invito yo, ¿eh? A Muy ese café. bien, muy bien. Le tomo la palabra y nos tomamos un café oliendo al incienso en esta semana que va a llegar ya mismo. Ya, pues si viene usted el día 30, 31, Viernes de Dolores, Eso es. comienza lo bonito de Sevilla, comienza nuestra primavera tan preciosa. Pues, don José Manuel, muchísimas gracias, nos A vemos por usted. Sevilla y gracias a todos por seguir apoyando este espacio tan ilusionante para mí y para el Correo de Andalucía. Recuerden que el decano de la prensa sevillana desde 1899 y aquí seguimos, informando y hablando claro. A seguir viendo, José Manuel. Gracias.